Domingo olímpico y aquí estamos de regreso, como prometimos, no hay pausa olímpica, el Cinedebate se mantiene, a pesar de que las competencias de ciclismo están increíbles ahorita, lo estaba viendo antes de entrar y es espectacular, pero aquí estamos para hablar de una película que escogió el doctor Osvaldo Zavala, una película que tiene 10 años y que volverla a ver para mí sí fue, primero, ponerme muy triste porque el mundo, cuando tienes estos momentos y ves que hay llamadas de atención como esas, y 10 años después, no solo no ha pasado nada, sino estamos 20 veces peor y más alejados de este tema, sí me cayó muy duro el golpe de revisitar Citizen Four de Laura Poitras, ¿no? Que rápido, si quieren, les doy el contexto y pasamos la palabra directo a Osvaldo, que fue el que quiso poner hoy este tema en la mesa, ¿no? Laura Poitras es una norteamericana de 60 años, nacida en Massachusetts, de una familia de dinero, muy interesante su biografía, tener una fortuna y buena parte de la fortuna de su padre la dona a un hospital y esta mujer se ha dedicado a documentar, es una activista documentalista que ha documentado básicamente las guerras de Estados Unidos, ha estado en Irak, incluso en el tema de Abu Ghraib, esta prisión que tantos titulares arrancó en el mundo, pues ella estuvo grabando también ahí, hizo su primer éxito internacional es en 2006 con un documental que se llama My Country, que le da voz a los iraquíes bajo la ocupación norteamericana en 2006, y luego hace en 2010 el juramento, la promesa, que está centrada en dos yemenitas y los efectos que tiene la política de la guerra sobre el terror de Estados Unidos en poblaciones, otra vez dándole visión y poniendo el foco de afuera hacia el centro de Estados Unidos y no al revés, que es lo que normalmente vemos en documentales, ¿no? Y luego llega en 2014 Citizen Four, que pues ahora hablaremos de cómo llega esta mujer al proyecto, porque ella es parte del documental, ella está grabando a Snowden y es él quien la convoca a recibir su testimonio. En 2016, otro personaje que aparece en Citizen Four, Julian Assange, es un documental centrado en el fundador de Wikileaks y uno de los grandes activistas para la transparencia digital en el mundo, que también hablaremos de él mucho porque acaba de ser liberado después de aceptar una condena por ejercer su derecho a informar. Y bueno, 2022, esta mujer que sigue triunfando y sigue haciendo cosas maravillosas, hizo un documental que ganó en Venecia. Esto sucede, creo que sucedió solamente en una ocasión anterior, ganó el León a la mejor película con un documental, con este documental sobre Nan Goldin, que se llama All the Beauty and the Bloodshed, una artista que si no la conocen, vale muchísimo la pena, que se hizo famosa como fotógrafa del mundo queer y marginal en Estados Unidos y que pasó al mundo del performance y un montón de... Y es un documental que narra cómo se enfrenta a la familia Sackler y a la crisis de los opioides en Estados Unidos. Fascinante documental, se los recomiendo muchísimo. Y por último, nada más mencionar que esto sí también es parte del contexto. Esta película se llama Citizen Four porque Edward Snowden, que es el protagonista, para él mismo es el cuarto de una línea de gente que ha trabajado para la comunidad de inteligencia en Estados Unidos y que toman la decisión de seguir a su ética y no a las leyes que les imponen y tratar de generar transparencia en estas organizaciones de espionaje y de tráfico de inteligencia. Entonces, pues ese es el contexto de Poitras, de Snowden. Osvaldo, 2024, a 10 años de esto, ¿por qué pusiste hoy esta película en la mesa? Bueno, yo creo que hay muchos motivos. Tú mencionabas ahora en el contexto cómo la liberación de Julian Assange, que acaba de ocurrir hace unas semanas, viene con pues el triunfo relativo, pero yo creo que devastador, de la comunidad de inteligencia y de la tiranía digital de información y de vigilancia en la que nos tiene el norte global, ¿no? Porque lo obligaron a declararse culpable de haber transmitido estos documentos, no lo suficiente como ellos querían para refundirlo en la cárcel para siempre, pero sí con el mensaje claro de que hacer lo que hace gente como Julian Assange o lo que hizo en su momento Edward Snowden, aunque él no publicó nada realmente, pues conlleva los riesgos de terminar perseguido y
por el sistema internacional de vigilancia, pues sí, absoluta, masiva de las potencias globales y la cárcel. Entonces yo creo que es una película que no solamente es extraordinaria en su hechura, en el momento, en la coyuntura en el que ocurre, cuando este muchacho de 29 años da a conocer una gran cantidad de documentos de inteligencia y que prueban sobre todo las capacidades de espionaje ilegal que estaba llevando a cabo Estados Unidos en todo el país y desde luego hacia afuera en prácticamente todo el orbe. Y esta advertencia que se nos hizo en 2014 pues no ha hecho sino radicalizarse y volverse cada vez más urgente y necesaria porque pues sabemos que el espionaje ilegal, la cultura de vigilancia que ejercen las potencias como Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra, pues se ha vuelto cada vez más agresiva y mucho más efectiva, al grado de que probablemente pues ya no hay privacidad para ningún ciudadano del planeta y pues todos los riesgos que esto implica, sobre todo para nosotros que estamos ejerciendo en parte el periodismo, pero también para los activistas, para los derechohumanistas, para tanta gente que necesita urgentemente ese espacio de resistencia y de organización por fuera del ámbito del Estado. Entonces yo creo que es una película verdaderamente extraordinaria que no ha envejecido un ápice en el que lo único que tal vez ha envejecido es la tecnología que se muestra, que se ha vuelto desde luego ultra más destructiva de lo que se implica en 2014. Y además que Snowden pues ha sido un activista que desde entonces interviene constantemente en diferentes foros, que ha estado actualizando mucha de la información que él mismo presentó originalmente. Y bueno, y finalmente yo creo que es una enorme lección de periodismo también, Citizen4, de periodismo con una coyuntura muy grave, muy importante, muy delicada, que suscita todo tipo de preguntas extraordinarias y en algún momento yo recuerdo muy bien cuando en la película Edward Snowden está diciendo, bueno, yo no quiero para mí la responsabilidad de seleccionar estos documentos porque yo no soy reportero, yo no soy un periodista, yo no tengo esa formación y por eso los convoqué a ustedes, les dice, ¿no? A Glenn Greenwald, este periodista estadounidense que vive en Brasil, y a Laura Poitras, la directora del documental. Y les dice, bueno, yo a ustedes les encargo esto para que ustedes decidan. Ahora, desde luego es siempre algo complicado y peligroso porque los periodistas también cometen errores y desde luego hay múltiples riesgos, pero me parece que la cadena de información que ellos construyen es extraordinaria, es verdaderamente asombroso el riesgo al que se someten los tres, es un enorme acto de valentía y de sacrificio, incluso el que ofertó Edward Snowden, porque pues, sabemos le costó la vida, básicamente la vida social, no la vida realmente, pero tuvo que salir para siempre a Estados Unidos, no puede volver, jamás volverá. Él ha tenido que reubicarse en Rusia, afortunadamente ha podido continuar su vida. Y entonces es extraordinario, pues todo este momento me parece que es verdaderamente una película asombrosa, yo creo que es una película de los documentales más memorables que yo he visto jamás. Recuerdo cuando ganó el Oscar y me pareció evidente que lo ganara. Recuerdo también ese año que la revista Time se negó a poner a Snowden en la portada del hombre de la persona del año, lo cual pues evidencia, como sabemos, pues sí, la falacia mucha la falacia del periodismo de rigor estadounidense. Y bueno, y por ahora quisiera nada más cerrar diciendo que estamos viviendo en un momento en el que la propaganda estatal es muy poderosa, capturan a un traficante y sale medio país de periodistas a tratar de completar esa nota y especular con fantasías estúpidas sobre qué significa la detención de un viejito un traficante venido a menos de Sinaloa, mientras está ante nosotros la verdadera amenaza global, que es, por un lado, el espionaje cibernético global, y por otro, pues lo que oculta precisamente ese extraordinario y absoluto control de información, que como sabemos, generalmente
borra y pone a salvo pues, las actividades ilícitas de las potencias militares como Estados Unidos, los asesinatos que cometen por todo el planeta y el saqueo de recursos naturales que están llevando a cabo por todas partes, ¿no? Entonces yo creo que esta película es crucial para comprender los alcances de la geopolítica imperial que tiene verdaderamente pues, dominado, ¿no? Buena parte del planeta, y que eso debería estar realmente en el centro de nuestros debates y no justamente la propaganda que nos está vendiendo, sobre todo Estados Unidos, para nosotros en estos momentos. Entonces yo empezaré con eso. Federico, ¿por qué no nos hablas de la forma? Porque es importante introducir la forma que tiene este testimonio, ¿no? Que es muy, muy particular, ¿no? Sí, a mí me había gustado cuando salió, lo vi y volví a verlo como ustedes 10 años después, y la verdad no pierde un milímetro de actualidad y de además de emoción. O sea, es un thriller, ¿no? Es un thriller. Sigue siendo el thriller que era, con todo lo que sabemos 10 años después, encima. Entonces, sobre la forma, a mí me pareció, no he visto los demás documentales de la autora, pero que por cierto es la primera autora mujer que presentamos en el Cine Debate, gracias a Osvaldo. Después de 25 en esta cueva de machistas patriarcales. Club de Toby. Sin Yasua ya, espero que pronto vuelva. Pero la forma es interesante también, precisamente porque es determinada, y esto yo creo que lo hemos platicado con Osvaldo varias veces, determinada del contenido, determinada por el contenido mismo. O sea, la autora decide meterse de forma, además, marginal, relativamente marginal, por la necesidad que tiene. O sea, es la historia que tiene que definir el formato que va a tener tu reportaje en general. Yo hablo desde la narración periodística. Entonces, en este caso, la historia requiere una participación de la autora que, digamos, lo hace de forma sobria, porque decide que esa es su presencia, pero es requerida. Entonces, esto cambia el lenguaje que se tiene que dar. Hay una interlocución con la autora que es parte de la historia misma, casi a su pesar, porque aunque él diga, Snowden, que fue ella la que fue ella la que lo escogió, pues se escogieron recíprocamente. Pero más allá de la forma que ahorita volvemos, mientras estaba hablando Osvaldo, se me ocurría toda una serie de pensamientos que hice esta vez con 10 años más de periodismo en la espalda, sobre temas que son muy relevantes. El que estabas mencionando de la decisión de recurrir a periodistas, porque yo no tengo capacidad o capacitación para decidir qué es de interés público, porque ese es trabajo de los periodistas, y eso es un tema central que choca profundamente con la idea de que todo el mundo es periodista y todo el mundo es periodismo ciudadano. Exacto, el periodismo se reduce a la posibilidad técnica de reproducir información y de hablar, de abrir la boca y decir cualquier cosa. Y en realidad, cámara, ¿no? Y eso es periodismo. Exacto, exactamente. O sea, tienes tu celular y con esto tú puedes registrar algo que está pasando, y a esto se reduce el periodismo. Y acá se regresa a los grandes temas del periodismo, que son precisamente los temas éticos, que, digamos, hacen un paralelismo con los problemas que tienen los autores, porque también Greenwald de alguna manera podría considerarse coautor o parte de este documental, que tienen ellos. ¿Cómo vamos a proteger nuestra fuente? El primer problema principal, que es parte, o sea, es a la base. Hemos tenido una discusión el otro día con Osvaldo sobre un trabajo que estaba haciendo yo.
es a la base de cualquier trabajo periodístico. De lo primero que hay es, y eso nos enseñan en las escuelas de periodismo, y en Italia tienes que hacer examen de estado sabiendo estas cosas, cómo proteges a tus fuentes. Y ya esto es casi irrelevante en el periodismo actual, y ahí es parte de cómo vamos a contar esta historia. Es imposible contar esta historia, se plantean los periodistas ahí. Hay otro, que no recuerdo el nombre, del Guardian, que está presente en el documental varias veces, que se pone en exactamente, este señor, Ewan McCaskill, que tienen que ver, pues vamos a ver cómo contar esta historia, pero de esto depende la seguridad y la incolumidad de la fuente. Entonces es parte de nuestra chamba. Y esto me lleva a otra consideración, que es el papel que en algún momento han tenido ciertos medios como el Guardian o el Washington Post, que han sido medios respetables y han pasado 10 años y se han vuelto de los medios más lamentables y miserables que hay en el escenario internacional. Y esto me llevó ayer a reflexionar, cuando lo volví a ver, sobre cómo hemos perdido, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué estos medios que han sido de alguna forma vanguardia? O sea, Watergate es el Washington Post, vanguardia del periodismo de investigación que denuncia no el poder solo en términos de los políticos, sino del entramado de poder que incluye a organizaciones, a empresas transnacionales o nacionales, a grupos criminales y a expresiones del poder del Estado, cómo se han vuelto pasquines de la hegemonía más abyecta en estos últimos 10 años. Ellos y otros muchos más medios internacionales, tanto que el mismo periodista Glenn Greenwald se fue a trabajar por su cuenta, básicamente como muchos otros más. Ahora, y esto me habla, o por lo menos tengo la sospecha de que me hable, del fracaso también de nuestra profesión frente a este tipo de problemas. O sea, nos habían avisado, se nos dijo, se nos volvió a decir, e hicimos caso omiso, como se dice, y entonces me dio la depresión. Entonces ahora quisiera dejar la pelota aquí en la depresión que me dio una vez más esta película. Bueno, voy a agregar una cosita. Lo que pasa es que creo que en el devenir de esta década de vigilancia masiva, hemos visto pues también la expansión de los poderes militares transnacionales. Y junto con este control de información que ejercen, ¿no?, las potencias, los corporativos de la información pues tienen muy pocas alternativas, están totalmente sometidos, algunos de un modo voluntario, otros aunque no quieran, ¿no? Y entra entonces una imposibilidad de la libertad de expresión en ese sentido, ¿no? Es decir, uno no puede realmente ya ejercer el periodismo desde un corporativo porque está todo lleno de candados, de limitaciones y de pinzas. Lo que decía Federico es extraordinariamente importante. Mucho del periodismo más combativo, resistente, se tiene que hacer de un modo pues prácticamente marginal. O sea, que Greenwald tiene ahora pues un canal de ni siquiera en YouTube, está en Rumble, ¿no? Porque ya ni YouTube permite realmente ese tipo de cosas a un modo verdaderamente consistente. YouTube a cada rato desmonetiza canales de información, ataca sitios, etcétera. Entonces se han ido acotando los espacios paradójicamente en el mundo de la apertura informática global y quedan en realidad muy pocos resquicios y muy poca gente dispuesta a dejar de hacer una carrera lucrativa en el periodismo mainstream por una que a lo mejor no va a ser tan redituable, pero que sí garantiza un ejercicio de información mucho más consistente y más combativo. Entonces, es extraordinario porque los periodistas que sí siguen poniendo el pie en esta discusión, ¿no? La vigilancia masiva, los excesos, los asesinatos y excesos y brutalidad militar transnacional, el saqueo de recursos, los que no estamos dispuestos a seguir cubriendo el folclore del narco, por ejemplo, ¿no? Pues terminas cada vez más, digamos, en un margen
de los espacios de información. Entonces también hay una enorme cantidad de preguntas éticas y políticas que surgen precisamente de este documental. Es decir, para hacer lo que hicieron ellos, pues no solo arriesgas la carrera, arriesgas la visibilidad, la credibilidad, muchas veces incluso arriesgas la vida, ¿no? Como el caso de Edward Snowden. Entonces es muy importante pues ver esta película. En efecto, yo estoy con Federico, deprime, pero por otro lado, el hecho de que exista, de que esto se haya podido hacer en algún momento y que estos, sobre todo pienso mucho en Snowden, ¿no? Este muchacho valiente que arriesga todo por hacer la comodidad de un trabajo seguramente muy bien pagado, que en la comunidad de inteligencia del país más potente del planeta y que no está dispuesto a servir, es verdaderamente importante, extraordinario momento, ¿no? Entonces, yo creo que es una película crucial, útil, importantísima para el presente y para las siguientes décadas que vienen de vigilancia masiva y de militarismo y de saqueo. Yo digo, ustedes como periodistas les pega en esa dimensión, pero a mí como ciudadano de calle, que simplemente llevo 10 años, bueno, 12 años en una asociación civil que tiene un canal que ha sido censurado, por cierto, por poner ciertas charlas, usar ciertos temas en momentos que... Y ahí es donde te das cuenta que estas plataformas nos las prestan, que en el momento en el que quieran desconectarnos, desconectan y desapareces. Y que no son el foro público, ¿no? Que son, que son plataformas privadas, ¿no? Que te toleran. Que nos prestan hasta que ellos no quieren prestarnos. Pero lo que se ha impuesto, y lo que a mí me da más tristeza, es que nos hemos autoimpuesto nosotros un modelo de autocensura. Es decir, esta idea de que nos están viendo y que se decimos cosas en línea que sabemos van a caer mal, pues entonces no las decimos y nos autocensuramos. Y hemos lentamente transitado un modelo en el que el verdadero pensamiento libre, las verdaderas discusiones ya no se dan en estos, ni siquiera en los espacios privados, porque estas plataformas que han simulado ser redes sociales, que en realidad son clubes privados, que nos prestan y de los que nos patean en 5 minutos, nos han forzado, nos han impuesto este modelo, esta manera de pensamiento que cuando escuchabas Snowden en la película decía, qué claridad este cabrón hace 10 años, que con 29 años veía que si aceptábamos esto, si aceptamos la invasión de privacidad a ese nivel y de esa manera tan discriminada y al margen de la ley y con completa opacidad por parte de las autoridades, pues íbamos a estar en un mundo en el que un dictador, o sea, en ese momento era Obama, si confías en Obama, pues podía no importarte, pero eso no es lo importante, porque el que tiene la mano en el switch, si tú permites que todas estas autoridades tomen tanta responsabilidad y te estén horadando la conciencia de esa manera, pues ya no vas a tener ni la posibilidad de entender lo que está pasando, ¿no? Y esto es lo que a mí me deprimió muchísimo, ¿no? Y ahora con inteligencia artificial, ¿no? Sabemos que hace 10 años minaban nuestra información y que cuando te convertías, que eran las películas que salieron, Enemy of the State, me acuerdo, ¿no? Con Will Smith, o sea, te pone, el ojo del Estado se pone sobre ti y en ese momento activan toda tu información y la empiezan a convertir en una historia para destruirte, ¿no? Ahora ya sabemos que con la inteligencia artificial estamos en un mundo en el que los que nos observan nos conocen mejor que nosotros mismos, porque no solo saben todo lo que hemos hecho mejor que nosotros, sino saben lo que vamos a hacer. Ya la inteligencia artificial les permite proyectar nuestras acciones hacia adelante. Entonces, y no sabemos, este gobierno de México, que sabemos que venía de usar, por ejemplo, el famoso software Pegasus que usaron para espiar a periodistas en México, lo continuó usando, y la manera en cómo el gobierno de López Obrador justificaba al ejército espiando sobre periodistas, ya daba terror, era un discurso de dictador barato a la Kim Jong-un, que dices, no puede ser que tratemos estas cosas con esa frivolidad. Hay una cosa, José, que tú estás diciendo que me parece que nos ha llevado a un lugar todavía más aberrante, exacto, 1984, que es la forma en la que se argumenta este tema por parte de Snowden, que dice sustancialmente el poder que el Estado, él repite por lo menos un par de veces este concepto, y la capacidad que la ciudadanía tiene de defenderse es completamente desequilibrado. Pero ahora, digamos, en estos 10 años, lo que ha aumentado es la adhesión de la ciudadanía misma a lo que plantea el Estado espión y opresor. O sea,
que es lo que pasa en los regímenes dictatoriales de todo tipo, y pienso al nazismo, y pienso al estalinismo, y pienso a otros muchos, donde el policía interior que fue asumido por los ciudadanos que se creen moralmente y, digamos, calificados para juzgar a los demás. Entonces, constantemente ya este control, además de operarse con la tecnología y el Estado que te está espiando, lo tiene interiorizado la misma ciudadanía, que hace el trabajo sucio del Estado mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los sistemas dictatoriales? Donde tú no puedes ni siquiera hablar con tu vecino, porque tienes al vecino de al lado que está escuchando y está haciendo la función del policía y de la censura, y te va a delatar con el Estado o con los demás. Entonces, esto es lo que hemos visto a lo largo de estos años con los linchamientos, con los juicios, digamos, de las redes sociales, etcétera. O sea, se ha interiorizado tanto esta dinámica totalitaria que la ciudadanía misma, para sentirse parte probablemente de estar del lado correcto, como pasaba en la Unión Soviética. Estoy leyendo un libro en estos días de Sergei Dovlatov, que les recomiendo mucho, La maleta, un autor ruso fantástico, maravilloso, pero también leyendo varios autores soviéticos, pues está muy presente este tema, ¿no? Pero acá lo tenemos dentro de un contexto que se autodeclara el contexto de la libertad, que es Occidente, que es los Estados Unidos, ¿no? Son los que siempre se han autodeclarado y siempre han hecho hincapié en la diversidad que tienen respecto a los demás. Entonces, tú construyes unas políticas públicas nacionales e internacionales sobre la farsa, sobre la ilusión, sobre la mentira de que tú eres diferente a los sistemas dictatoriales. Y a partir de aquello, ese es el único argumento que lo estamos viendo con Israel. El único argumento real es: nosotros no somos los dictadores, nosotros somos los demócratas, los democráticos, nosotros somos los liberales, nosotros sí nos importan las libertades de expresión, las libertades individuales, la libertad de pensamiento, no somos como los demás. Ese es el único argumento que justificaría una superioridad moral que nunca existió y ahora es más evidente que nunca. Entonces, esa superioridad moral es la que supuestamente justificaría las acciones como, digamos, lo que Agamben llamaría el estado de excepción. Bueno, hay un estado de excepción porque tenemos que defender nuestro sistema que es moralmente superior. La verdad es que no existe ningún sistema moralmente superior y el estado de excepción es la normalidad ya. Entonces ya estamos celebrando una constante violación de todas las libertades por parte de las mismas autoridades y nosotros a la vez ni siquiera somos capaces de criticarlas ya. Estamos simplemente defendiendo un sistema que nunca fue realmente defensor de estos derechos, y al final lo que te pide, como en el caso de Sánchez, lo que también pedía la Inquisición, los jesuitas que iban a meter a muerte a Galileo Galilei, lo que le pidieron fue, para que no lo mataran y no lo quemaran vivo, como los jesuitas hicieron con Giordano Bruno, fue renunciar a su pensamiento y a su teoría, renegar lo que había escrito, y él lo hizo. Galileo se salvó la vida porque hizo lo que hizo Assange, básicamente, con un sistema que es la Inquisición, que es igual a la Inquisición de las redes sociales y la Inquisición de esta farsa de democracia. Y acabo ya mi speech. Los locos que en Estados Unidos se ponen ahí en su banquito a gritar y nadie los escucha. Así se voy a acabar. Ya acabé así. Bueno, no, yo creo que
es normal que nos apasione esta discusión, ¿no? Porque finalmente toca lo mucho que hemos pensado juntos, que hemos tratado de hacer como trabajo periodístico y también de investigación académica, y creo que es verdaderamente, pues no sé, a mí no deja de sobrepasarme todo esto, porque sigo creyendo que las revelaciones de Snowden no son solo, digamos, no solo deberían de haber tomado el centro y la discusión permanentemente en Estados Unidos, sino que se han ido agravando a tal grado que ya no, digamos, ya está totalmente normalizada, ¿no? El espionaje global al que somete a la ciudadanía las potencias como Estados Unidos o la Unión Europea o MI6, o digamos, todas estas instituciones de inteligencia. Y lo que me parece entonces... Creo que perdimos a Osvaldo. Se nos trabó el Osvaldo. ¿Me escuchan? Ahora sí. Okay. Se trazó un poquito. ¿Ya? Okay. Sí, es que creo que mi internet está medio inestable. A ver. Bueno, no, lo que iba a decir es que me parece que otra cosa que surge de esta discusión, y la vi en una entrevista que circuló muy amablemente el colega José Ramón, que hizo Snowden con este comediante, ahorita se me va su nombre, ¿cómo se llama? John Oliver. John Oliver. John Oliver. Y que plantea algo bien interesante, ¿no? Cómo el público estadounidense en general está no solo ajeno a esta discusión, le pasó de noche a mucha de la gente, pero la gente que más o menos entiende lo que ocurrió, les produce una total indiferencia que los estén espiando. Yo he escuchado ese argumento incluso de gente educada, amigos míos que conozco en Estados Unidos, que dicen, bueno, yo no tengo nada que esconder, ¿no? Así que, ¿qué tiene? Que vean mis emails. Y no deja de impresionarme esa reacción, porque no es una reacción solo de gente desinformada, no es de gente muy informada, de gente que se piensa progresista, de izquierda, ¿no? Que cree entender y no entiende realmente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, como decíamos hace un rato con Federico, la debacle en la que está totalmente el mundo del periodismo mainstream estadounidense y mexicano y europeo y latinoamericano en general, donde estamos atrapados en ciclos de noticias de propaganda, de idiotez, en realidad, francamente, como la guerra contra el narco, ¿no? O sea, yo no dejé de asombrarme viendo cómo medio país alborotado por escribir una nota y decir qué pasó, si se entregó, lo secuestraron al Mayo Zambada, y que eso sea, ¿no? Uno de los más fáciles y seguramente uno de los más pequeños recursos que tiene de dominación propagandística Estados Unidos en México, y que produce una bomba nacional total, ¿no? Esta detención completamente casi irrelevante, ¿no? Para nuestra discusión nacional, y que al mismo tiempo sigamos sin entender, ¿no? Los alcances del Estado securitario, de la propaganda, de la diseminación de armas, del saqueo, etcétera. Entonces, yo como Federico estoy siempre como al borde de no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que siga ocurriendo esto a ese grado, ¿no? Y que sean unos cuantos, ¿no? Los que pareciera que están despiertos, ¿no? En esta discusión, y también dispuestos a entrarle a este debate. Yo insisto, porque parte de la lección que da esta película es si realmente sometes a crítica el estado totalitario de vigilancia que creó el norte global occidental, pues arriesgas tu carrera, arriesgas tu integridad personal, la integridad de tus seres queridos. La pareja de Greenwald ahí asediado en el aeropuerto, Laura Poitras, que cada vez que cruzan una frontera la examinan, la detienen. Es decir, hay todo un engranaje que se descarga en contra de ti si te atreves a hacer estas preguntas. Entonces, la última lección, que me parece que es la más grave de todas, es mucha gente, aunque pueda estar informada y enterada de lo que está ocurriendo, prefiere no hacer ese trabajo por miedo, por comodidad, porque ser funcional al sistema es mucho más lucrativo, porque te da premios, porque te traducen, porque todo el mundo te aplaude, porque sí tienes razón, ¿no? Y entonces, pues nada, es descorazonador, pero por lo menos tenemos nuestra pequeña comunidad. Entre nosotros aquí estamos felices desde los pinches locos ahí gritando.
Y me parece que eso, bueno, no sé, por eso en parte yo quería escoger esta película, ¿no? Porque creo que no solo no hay una lección para aprender, sino que más bien parecía que aprendieron casi todos la lección contraria, ¿no? Esto es lo que no debes de hacer, ¿no? Más bien, pórtate bien, ¿no? No sometas examen al sistema porque se te acaba la carrera, ¿no? ¿Y para qué quieres perder la carrera? ¿Qué vas a ganar, no? Y eso es lo que yo creo que, por ejemplo, aprendió Assange, ¿no? Después de todos estos años, Assange tuvo que decir, ya, por favor, no, ya me entrego, ya quiero volver a mi casa, ¿no? Y ver a todos los medios de comunicación global, ya medio cubriendo la nota, medio ahora sí se alarman porque Assange tuvo que declararse culpable, pero todos estos años de vejación, muchos de los medios mainstream que usaron a Assange le dieron la espalda, ¿no? Lo mismo ha pasado con Snowden, ¿no? Muchos lo consideran un traidor en Estados Unidos. En una entrega de los Oscars, me parece que, creo que en esa entrega, ¿no? Cuando ganó Laura Poitras, dijo uno de los, creo que fue el host el que estaba llevando la batuta de la ceremonia, dijo que Edward Snowden no podía estar presente for some reason, dijo, ¿no? En vez de decir for some reason, por una razón, una dijo, traición, por ¿no? una traición, ¿no? Y es un chiste no solo de pésimo gusto, sino una monumental estupidez, ¿no? Decir que esa es la traición, eso es lo que me parece más grave de todo, ¿no? Y creo que eso es lo que se aprendió finalmente, lo que se interiorizó de este documental en el mainstream de los medios es eso. Hay otra cosa que me mueve profundamente, no está específicamente en el documental, pero sí está en la película que hizo Oliver Stone, que la volví a ver también, sobre Edward Snowden, y hay una discusión fascinante en la que después de un día de trabajo se están juntando todos estos analistas y uno está diciendo, pues, a lo que te acostumbras, ¿no? Hoy en la mañana estaba viendo un dron que pasó volando y había una familia con un niño y entonces, ¡puf!, un montón de polvo y desaparece la familia. Entonces reportas lo que pasó y te dicen, no es una familia, es un perro. Y te acostumbras, ¿no? Y entonces otra pregunta, pero bueno, estamos trabajando para el gobierno, no estamos haciendo mal, estamos siguiendo órdenes. Y empiezan a hablar del proceso de Nuremberg y de los principios de Nuremberg, que al final del día, sí, juzgaron a los jefes nazis, juzgaron a los generales, a los jueces, pero también a todos los burócratas que siguieron órdenes y de manera crítica exterminaron a decenas de miles de personas. Entonces, la guerra y las instrucciones, son principios que adoptó las Naciones Unidas, que se supone que todos los países del mundo entienden y reconocen como maneras, y los pueden buscar a quien le interese leer estas actas y los principios que de ellas emanaron. Para mí es fascinante, ¿no? Porque aquí nadie está exculpado, y la reflexión que hace Snowden de, bueno, ¿qué más tiene que suceder para que renunciemos? Él renuncia a un trabajo, como decían, ¿no?, en el que pagaban cientos de miles de dólares. Claro. Está feliz en Hawái con una esposa guapísima, con su familia, con una conciencia en la que sí, ya pasaron tantas cosas que él a 29 años ya no pudo seguir tragando mierda y mirando para el otro lado. Y entonces hace lo que... Y la pregunta para mí es, en mi vida, porque yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Que ¿cuánta mierda dejamos pasar? ¿Cuántas injusticias que son sistemáticas a nuestras actividades dejamos pasar? Porque es lo más cómodo y no queremos poner nuestra familia, que es otra cosa impresionante Snowden, ¿no? Cómo deja una huella, esto lo dice en el documental, deja la huella de que él sacó esta información porque no quiere que a sus compañeros de trabajo los culpen, ¿no?, investigación y que lo sospechen y que salpiquen a sus familias. Y muy preocupado de cómo va a afectar esto a su pareja y a su familia, que además es una familia. Leí la biografía, que por cierto les recomiendo, también está en línea, yo les recomendaría que la compraran, pero está en línea. Permanent Record. Permanent Record, a mí me encantó, y este hombre es un filósofo, es impresionante como un autodidacta que no terminó la carrera, se convirtió, y además como él se describe, fascinado con la tecnología y las computadoras, cómo pudo desarrollar un pensamiento tan solidario, tan políticamente pertinente, con herramientas que no se vislumbran en su biografía y que son muy evidentes y muy patentes cuando lo escuchas hablar en cualquier entrevista, ¿no? Es un tipo súper elocuente, con ideas de una profundidad alucinante. Pero bueno, la que quería señalar aquí dice, que ya hablamos un poco de esto, ¿no?, que los intentos de funcionarios electos para deslegitimar el periodismo han contado con la ayuda y la complicidad
de un asalto frontal contra el principio de verdad. Lo real se combina intencionadamente con lo falso mediante tecnologías capaces de hacer mutar esa combinación en una confusión global sin precedentes, ¿no? Este mundo de las fake news también es parte de esta investigación, porque todo lo que digas nunca ha tenido más sentido que ahora esa frase que tanto escuchamos en las series de todo lo que digas será usado en tu contra, ¿no? Lo que va a cambiar es el contexto y la manera en cómo lo van a editar y presentar. Entonces estas tecnologías de guerra sucia pues usan tus palabras contra ti mismo y él lo está viendo, ¿no? Y hace 10 años ver esto también me parece de una premonición alucinante, ¿no? Yo quiero volver a la Unión Soviética, discúlpenme, pero es que en estos... No, es que estoy extrañamente empapado de Unión Soviética últimamente. Y acabo de leer una biografía que hizo James Barnes de Dmitri Dmitrievich Shostakovich, el gran compositor ruso, y este libro de Sergei Dovlatov, que, digamos, hablan de los mismos temas, pero desde perspectivas un poco diferentes, y los personajes. Entonces, Shostakovich, en esta biografía que es hermosa, que en italiano se llama El rumore del tiempo, pero no sé cómo se llama en español o cómo la tradujeron del inglés, pero se la recomiendo mucho, de Julian Barnes, donde describe a este hombre que de alguna forma se somete constantemente al poder que lo acorrala durante toda su vida, primero Stalin, y básicamente porque se decide que su música, la de Shostakovich, no es música del pueblo, es demasiado, digamos, intelectual y es demasiado que le guiñe el ojo a lo burgués. Y entonces él al final pasa su vida, o sea, al final se vuelve un músico del Estado y se vuelve un músico multipremiado por la Unión Soviética, pero a costa de su dignidad. O sea, básicamente él decide a un cierto punto, después de que le matan sus colegas, sus amigos, los meten a la cárcel, desaparecen por completo, se somete al poder de la autoridad, pero nunca es libre. Entonces, esta es una de las cosas que me encantan de esa biografía, que básicamente tú puedes voluntariamente, porque como los buenos burócratas, que está lleno el mundo, esta época está llena de burócratas, de buenos burócratas que le lamen las botas al poder en turno, contentos. Entonces, se creen que son parte de esa burocracia y de ese poder. Y están los que tienen que aceptar, digamos, de manera violenta, con la esperanza de que el poder los perdone, o el poder deje de verlos, deje de poner el ojo, la lupa encima de ellos, y entonces se adaptan. Y los, como Edward Snowden, que deciden pintarle esos al poder, decir, pues no, porque nunca vas a ser libre realmente, ni siquiera si te adaptas, ni siquiera si asumes lo que te impone el poder, o ni siquiera si abrazas la hegemonía que te seduce, nunca vas a ser libre realmente. Además, por una cosa más, que también está presente en Dovlatov, que es que las cosas cambian. Entonces, a un cierto punto, también cambia el poder, y de ser tú un aliado de ese poder, o un aliax, a un cierto punto cambia, la rueda gira y te encuentras en el lado equivocado. Y si vives lo suficiente, puedes pasar muchas veces a lo largo de tu vida de estar del lado equivocado, porque mientras tanto ha cambiado la gente del poder, mientras tanto ha muerto el dictador o ha muerto el poderoso del momento, y alguien más cancela lo anterior y te encuentras repentinamente del lado equivocado. ¿Por qué? Porque has abdicado a tus principios, has abdicado a tu verdadera libertad, que es la libertad de escoger lo correcto, como dice él. Snowden a un cierto punto dice, se siente bien el hecho de hacer algo que le beneficia a la gente, a los demás, porque sí está clara la diferencia entre el bien y el mal, y no está, digamos, pegada
a un partido, no está pegada a un personaje, porque el partido y el personaje se corrompen, aunque admitiendo que no estuvieran corruptos desde el principio. Entonces, sí hay muchas similitudes con el terror del stalinismo, por ejemplo, en esta época, con la necesidad de asociarse con el poder, con la necesidad de lamerle bien las botas a los poderosos del momento, pero que van cambiando. Entonces aquí la distinción es entre, había una película de Totò che distinguía entre hombres y caporales, capò, ¿no? Siamo uomini o caporali, somos hombres, o el caporal es la figura más asquerosa, ¿no? Es el sotooficial, el que capataz, está... dice El capataz, exacto, el capataz. De que las órdenes se cumplan. Exacto. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué decidimos ser? Y Totò, que era un gran comediante italiano del cine de los años 30, 40, 50, la última película en que participó es Uccellacci Uccellini de Pasolini, ¿no? Y entonces es eso, ¿qué decidimos ser? Los que pasan la vida a lamer botas con la esperanza de que esas botas no nos rompan el hocico en algún momento, o decidir enfrentarnos a esas botas y decir, no, esas botas no me van a pisar. Y aquí eso es lo que plantea Edward Snowden en esta película, y varios personajes como él, y este asqueroso que estamos viendo en ese momento de Barack Obama, que para muchos ha sido el que iba a salvar los Estados Unidos, y simplemente es la cara bonita del imperialismo yanqui, o una vez más, porque no importa el color de piel, no importa si eres guapo o no, no importa si eres hombre o mujer, lo que importa es si eres un engranaje más de una máquina que aplasta la vida de la gente. Y no hay una diferencia entre Trump, que pide en llamadas que ejecuten, literalmente por traidor, que lo manden matar, y Barack Obama. Son exactamente igual. Cuando tocas el trasfondo del imperio, el monobloque norteamericano es contundente. Perdón, Osvaldo. No, iba a decir solamente, ya que entramos en esa inmediatez electoral, recordar eso, ¿no? Que todo esto ocurrió en el gobierno de Barack Obama, y que Obama ha sido uno de los más agresivos, férreos, perseguidores de lo que en Estados Unidos llaman whistleblowers, ¿no? De esta gente que denuncia desde el interior los sistemas de opresión o de corrupción estatal o institucional. Y Obama fue verdaderamente rabioso, ¿no? con todo esto, o sea, trató bajo todos los medios posibles de traer a Snowden y refundirlo en prisión, no lo logró, y no lo logró en parte porque Snowden, apoyado además sin un plan realmente, ¿no? Muy valerosamente sin plan, fue recibiendo ayuda de gente que se solidarizó con él en el momento. Abogados que trabajaron pro bono en Naciones Unidas, gente que logró sacarlo de Hong Kong y llevarlo hasta Moscú. La idea era que llegara a Ecuador. Qué bueno que no alcanzó a llegar a Ecuador porque ya lo habrían extraditado. Entonces qué bueno que se quedó en Rusia. Y todo esto lo pienso porque ahora que está la histeria anti-Trump, que desde luego es justificada, en Estados Unidos a punto de llegar a la elección en noviembre, por momentos se olvida que los demócratas son copartícipes de uno de los sistemas más violentos militaristas de vigilancia masiva global, y que no solamente han apoyado y han tenido los mismos resultados que los republicanos, incluso se puede hacer el argumento que han sido mucho más nefastos y efectivos en el intervencionismo planetario. Y estoy pensando no solo por supuesto en Obama, sino en Biden, que ha sido pues un presidente y una figura política en la larga historia de Estados Unidos verdaderamente atroz. Entonces, pensar, ¿no?, que todo esto ocurre en la época donde se suponía que había esperanza, como era el logo de campaña de Barack Obama, pues es muy descorazonador, pero también pues, es una lección de sobriedad política, ¿no? No podemos caer en el juego otra vez de la discursividad de
del ala progre supuestamente de izquierda de las potencias planetarias, ¿no? Sabemos que eso realmente no está ocurriendo, que lo que tenemos es en realidad pues un sistema global transnacional de continuidad militarista y de opresión. Ustedes hablaban hace un rato de Pegasus. Pegasus es un sistema de espionaje digital creado por Israel, vendido en el mercado global, no solo para México, para Estados Unidos, para muchos otros países, y que estamos conectados verdaderamente de ese modo, ¿no? El sistema de vigilancia planetario que compartimos con otros países está siendo utilizado ahora mismo en contra de nosotros. Esto que estamos viendo en Citizen4 no solo pasó para Estados Unidos o para la comunidad global del norte, está pasando para todos nosotros. Y creo que esa lección de valentía, pero también de realpolitik, ¿no? De comprender verdaderamente los alcances de todo esto, debería estar estremeciéndonos y tocándonos al interior a todos nosotros. Y creo que desafortunadamente no ha ocurrido eso, sino que seguimos otra vez en este ciclo que nos adormece de noticias espectacularizadas, de exotización de México, de la idiotez de la cobertura nacional y extranjera, y que no hay muchas salidas sobre esto, ¿no? Entonces, por lo menos otra vez podemos hacer este pequeño espacio de terapia mutua y tratar de lamentarnos un poco juntos. Bueno, y celebrar el trabajo de los pocos, aquellos que han verdaderamente desafiado ese sistema como Edward Snowden. Las palabras con las que, otra vez esto lo saqué de lo que ibas a citar, Federico, son las palabras con las que cierra la película Oliver Stone, y es muy emocionante porque el actor al final sustituye se me va el nombre del actor, lo sustituye por el propio Snowden, ¿no? Entonces, el monólogo... algo así, ¿no? John Gordon-Levitt, algo así, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt lo sustituye, ¿no? Y entonces termina la película con estas palabras de Snowden, ¿no? Que dice que la más grande libertad que ha obtenido es el hecho de que ya no tiene que preocuparse por lo que va a pasar mañana, porque ya está contento con lo que hizo hoy, ¿no? Eso es algo, otra vez, esta ética de qué tiene que pasar para que yo actúe, cuánta mierda voy a aceptar y cuántas cosas voy a dejar pasar. Dices, la tranquilidad que encuentra, a pesar de todo lo que ya dijimos, de que tuvo que a 12 años, porque ya su mujer se mudó con él, ya están juntos otra vez en Moscú desde el 2020, ya tuvo 2 hijos que nacieron en Rusia, se ha convertido en un speaker, he estado buscando sus charlas, lo invitan a universidades, hay un montón de videos en YouTube de charlas de Snowden, y todas son de veras, porque este hombre sigue al día, ¿no? Y es una mirada sobre este mundo y sus consecuencias desde la periferia, que no estamos muy acostumbrados a verlo a través de Estados Unidos. Me parece de veras un personaje de una actualidad increíble y que me sorprende. Les recomiendo muchísimo. Pero fíjate, la mezquindad de los medios gringos, ¿no? Porque a la fecha New York Times, Washington Post, CNN, muchos de estos medios que recuerdan a Snowden siempre es la polémica figura, ¿no? Del whistleblower. Hay quienes piensan, o sea, siguen abriendo ese debate, ¿no? Hay quienes piensan que hizo mal, que traicionó al país. ¿Usted qué piensa? ¿No? O sea, ese trabajo mezquino, verdaderamente miserable que hacen los periodistas estadounidenses, debería pues sí, de estremecer a los reporteros que trabajan en esos medios. ¿Cómo seguir trabajando en un medio que está promoviendo todavía esa presión? ¿No? A mí me parecería verdaderamente deleznable y debería revolverle el estómago a todo el mundo. Pero decíamos eso, es muy cómodo decir, bueno, es la línea editorial de mi medio, no es la mía, o sea, yo sí hago mis cosas y yo sí hago mi trabajo, o sea, no, a ver, es que tú no entiendes, en una redacción es muy grande, hay quienes dirigen la página editorial, yo no trabajo en eso. Entonces, empieza otra vez estas justificaciones, y justo lo que propone Snowden es eso. Bueno, yo por lo menos ya tengo la conciencia tranquila, ¿no? Ya no estoy respondiendo a esos límites y a esas obligaciones del sistema. Y me parece que, pues sí, la película es verdaderamente una extraordinaria lección pues sí, de bravura, de lealtad consigo mismo y también de solidaridad global, ¿no? Que está planteando este muchacho, que ya no es un muchacho, y ver esta película, uno de los grandes valores de esta película también es que está en real time, ¿no? Está ocurriendo, las revelaciones se están dando bajo la cámara, no es una dramatización. Esto, Laura Poitras consigue capturar el momento en el que él está dando estos datos, esta información, y algo que también es bien importante comprender es que al final él construye un sistema de entrega de estos datos
que a él mismo lo aísla, de modo que para cuando él llega a la Unión Soviética, bueno, a Rusia quiero decir, ya no tiene ningún documento. O sea, la gente que lo acusa todavía de haber colaborado con la inteligencia rusa, pues es totalmente ridículo y absurdo, porque él llega sin nada, ¿no? Llega completamente sin nada que ofrecer, no negocia con la inteligencia rusa, la ciudadanía, que lo salven a cambio de datos, ¿no? Llega completamente desprovisto de todo, les entrega todo a Poitras y a Greenwald, y entonces su asilo se da verdaderamente en un contexto geopolítico. Desde luego que Rusia no es desinteresada en esta situación, sería ingenuo pensar que... Eso era lo que quería preguntarte, Osvaldo, ¿qué opinas sobre el dónde acaba viviendo y el espacio donde está? No solo la ironía de esto, sino el significado profundo y también que nos dice, ¿no? No, bueno, nos dice finalmente que hay todavía espacios del mundo donde este sistema de opresión militar e informático global no opera, y por eso están en estas antípodas. Yo no quiero decir con esto que Rusia es el paraíso de la libertad o que China lo sea, ¿no? Simplemente que son espacios verdaderamente en pugna, y que para los rusos es valioso tener a este personaje, ya casi solo por el mero placer simbólico de decirle a Estados Unidos, te vas a la mierda, ¿no? Aquí no entras, ¿no? Aquí no vas a poder hacer esto, ¿no? Aunque no tengan gran cosa a cambio, ¿no? Me recuerda mucho esta historia real, una serie que seguramente José vio o que incluso José me recomendó, no recuerdo cuál de las dos, francesa, la de con Mathieu Kassovitz. Exactamente, con Mathieu Kassovitz. ¿Cómo se llama la serie de José? La Legión de Honor, ahorita te digo. No es la Legión de Honor. Es la de un grupo de la inteligencia francés. Es muy buena la serie. Y Mathieu Kassovitz es un agente especial de este grupo, pero está medio loco él. O sea, como que no se sabe bien cómo controlarlo. Y él, a un cierto punto en una de las temporadas... el despacho de leyendas, le Bureau de Légende. Le Bureau de Légende, exactamente, Le Bureau de Légende. Buenísimo, Osvaldo, la tienes que ver. Y a un cierto punto él, no quiero spoilerear demasiado, pero a un cierto punto él acaba, digamos, haciendo una serie de cosas que no debería de hacer y ganándose la confianza de... sus pares de FSB, ¿no? De los rusos, y acaba viviendo en Rusia, pero él a cambio de información, o sea, traicionando el servicio secreto francés, pero luego se entiende pero que... Snowden no traiciona nunca. Exacto, es lo que te decías. Trae legalmente los documentos, pero no traiciona, porque él no vende nada, y menos a las potencias. Se los da a dos periodistas probados, que además mucha de la información se publicó en medios gringos también. O sea, no solo fue en medios como The Guardian, ¿no? En Gran Bretaña, se publicó en New York Times, se publicó en muchos sitios, ¿no? La información. Entonces, lo que creo que importa aquí, y Judith Vera decía esto, ¿no? China con libertad, yo no estoy diciendo eso para nada, ¿no? Desde luego que no. Lo que estoy diciendo precisamente es que para contener a un monstruo se necesita otro, ¿no? Es decir, el único lugar donde estás a salvo de un bully es con otro bully. Entonces, en parte es lo que entiende Snowden, y es lo que exactamente va a refugiarse a Moscú. Yo no creo que con esto Snowden en ningún momento avala el sistema ruso político ni de inteligencia, y aunque lo hiciera no tiene nada que ofrecerles, insisto, ¿no? O sea, no, yo creo que es verdaderamente uno de los pocos activistas, héroes del siglo XXI que verdaderamente tiene un nombre completo limpio, ¿no? De cualquier traición geopolítica, ¿no? Yo creo que y muy poca gente puede decir eso de verdad. La religión, me hiciste pensar en Jesucristo, que dice en alguna parte del Evangelio que las injusticias siempre van a suceder, ¿no? Que no hay manera de... Entonces hay que simplemente penar en este mundo para ganarse la salvación en el otro. Esta idea de que pague ahora y viva después de los católicos es el trasfondo de todo esto. O sea, los que esto les parece normal, pues dicen, siempre va a haber un hegemón, siempre va a haber un imperio. Pues yo prefiero al imperio gringo porque lo tengo al lado y hablo inglés y me beneficio de sus migajas, y no cuestiono, renuncio a los juicios éticos cuando se trata de decir, pues sí,
estos cabrones dicen una cosa y hacen exactamente lo otro, y se han dedicado a abusar de sus propios ciudadanos, y sus propios ciudadanos lo aceptan como entrevista de John que es la gran idea de quién es Snowden, ¿no? Ni les importa, ¿no? Un ciudadano de ellos que renunció a todo por hacerlos conscientes de que tenían una elección que hacer, que para poder, antes de darle autoridad a sus gobiernos, que por lo menos se enteraran de lo que estaba pasando y exigieran que su gobierno les dijera qué están haciendo, ¿no? Ni siquiera eso les parece de valor y defendible, ¿no? Lo cual es, pues ese es el mundo en el que estamos, ¿no? Pero me interesa mucho también juntar estas últimas dos intervenciones con el tema que estaban mencionando, de reconocer y reconocerlo profundamente, el hecho de que el que se plantea como el occidente libre y el occidente que es diferente a los demás, en realidad es un bully como los demás. O sea, cuando Osvaldo dice para enfrentar a un buleador se necesita otro de su mismo tamaño, que es lo que también estamos viendo en las Olimpiadas y las polémicas, pues que la gente que combate sea del mismo tamaño entre buleadores, es esto. O sea, yo no hago ninguna diferencia en términos de opresión del Estado, de falta de libertades entre los grandes buleadores. El tema es que son igual de buleadores, igual de criminales, igual de hiperviolentos, igual de prepotentes, no más que uno vive del mito de sí mismo y mucha gente lo apoya. Yo conozco amigos y mucha gente que se hace completamente ciega frente a el drama profundo de lo que genera Occidente, porque Estados Unidos yo le pego todos los países, incluyendo los de la Unión Europea, que le repiten y reproducen con esta misma discursividad cada vez más rancia y cada vez más podrida de la democracia y de que nosotros no somos como los demás. Y sería mucho más honesto simplemente aceptar que si es una violencia y un abuso constante, una prepotencia basada en la prepotencia misma. Yo hago esto porque puedo, yo hago esto porque soy más fuerte que tú, y te aplasto y te colonizo y te mato con las bombas simplemente porque quiero, porque puedo y porque así es como va el mundo. Ahora, por un lado tú tienes al buleador ruso que hace esto y te dice, no, pues que yo puedo porque yo me defiendo de las cosas que me importan a mí, porque esto es lo que es necesario porque así va el mundo. Y el otro lado no te dice esto, lo hace, pero luego te dice, no, es que nosotros somos la democracia y nosotros somos la libertad y los derechos humanos. Es pura farsa, es puro choro. Y normalmente lo que esta gente te argumenta, bueno, entonces no ves lo que hacen claro que lo veo lo que hacen los rusos, claro que lo veo lo que hacen los chinos. El tema no es soy con la bandera de Rusia o de China defender el buleador. El tema es soy parte del occidente buleador y quisiera que hubiera un poco más de honestidad intelectual, por lo menos. Si tengo que aceptar digamos, las acciones prepotentes de Occidente, que por lo menos no sea a partir de una falacia y de una mentira gigantesca, sino la honestidad de decir, necesitamos hacer esto porque así es como van las cosas. ¿Y no te parece increíble, no, que las mesas de debate en México, para no irnos lejos, ¿no? Las que están en televisión, en redes, etcétera, estos elogios que hay de la democracia, ¿no? De Estados Unidos y defendiendo las posiciones estadounidenses, por ejemplo, en relación a Venezuela, ¿no? Exacto. Defendiendo el genocidio, ¿no? Apoyando a Israel, ¿no? A mí lo que me parece es extraordinario es cómo dominan, ¿no? A través de estas extensiones de debates nacionales. Tienes gente como Enrique Krause, ¿no? Ex embajadores mexicanos. Bueno, el que fue embajador en México en Estados Unidos parece un embajador estadounidense. Exacto. Constantemente apoyando Sarucán, ¿no? Arturo Sarucán, ¿no? Que parece verdaderamente un diplomático gringo hablando mierda de México todo el tiempo, ¿no? Periodistas, ¿no? Como Jorge Ramos, como León Krause, ¿no? En México, Denise Dresser, o sea, toda esta gente que está
haciendo, ¿no? El coro de hegemonía pues sí, de aplauso, ¿no? A mí realmente me parece siniestro y espeluznante. Es espeluznante. Sí, claro, y eso es un poco lo que, otra vez, la razón por la cual yo creo que importa tanto una película como Citizenfour, ¿no? O sea, estos tres, Snowden y estos dos periodistas que, digamos, se juegan todo, ¿no? y que están no solo con Goliat, sino con múltiples Goliaths. Sí, exacto. Al mismo tiempo. O sea, que estén vivos ya es un milagro, ¿no? Que no estén en prisión es otro, y verdaderamente pues es una gesta heroica, extraordinaria, que el cine logra captar, volviendo a la razón por la cual estamos aquí en Cine Debate. O sea, que un documental logre verdaderamente encuadrar esto, es único, es valiosísimo, es algo que hay que tener como un tesoro entre nosotros. Y hablamos muy poco de la forma. Claro. Sí, no. Nuestra, pero bueno, estamos ya sobre la hora. No, pero tú sí tienes cosas que decir, un poquito más estaría chido que hablar. Simplemente recalcar que prácticamente todo el documental sucede en una habitación de un hotel en Hong Kong, donde se dan cita durante 8 días, 3 personas a conversar. Y es una conversación en la que lentamente vas descubriendo la profundidad del sistema que está diseñando Snowden, como hombre de 29 años que se ha dedicado a enlazar, a generar, así lo entendí yo, bases de datos que enlazan a la CIA con la NSA. Están haciendo más eficiente la manera en cómo todas esas agencias, que si algo demostró el 2001, después del ataque a las Torres Gemelas, es que las agencias de inteligencia en Estados Unidos no se hablan y no cooperan, y están movidas, como todas las burocracias, por sus propios méritos y su propio reconocimiento. Entonces, este hombre las hace más eficientes, y eso es lo que lo lleva a la crisis, ¿no? El proponer un sistema que va a hacer que este minado de información empiecen a hablarse entre ellos. Entonces, es cuando realmente vislumbra el horror que está construyendo, y esto es una conversación. Entonces, es un documental básicamente de cámara fija, donde lo que estás viendo son personajes viéndose en una habitación, escuchándose y tratando de entender un discurso bastante complicado. Lo dicen varias veces, tienen que repetir, porque sí, claro, a 10 años ya sabemos mucho más de estas cosas, pero hace 10 años yo lo que recordaba era simplemente vislumbrar estos horrores, no entendía, la tuve que volver a verlo, porque sí nos hemos acostumbrado también a todo este lenguaje securitario del minado de información, y cómo nosotros mismos nos hemos convertido en el sujeto de estos sistemas, y no a los que sirve, si nosotros servimos al sistema cada vez que lo usamos, ¿no? Entonces, pues sí es sorprendente, es un documental que genera drama con poquísimos elementos, y con hombres en pijama hablando en un hotel. Es que esto está cabrón, si lo piensas, no hay efectos especiales, o sea, hay fragmentos de entrevistas, fragmentos de noticieros, o sea, cositas que pasan por ahí. Yo quería recordar una, pero ahorita llego a esa una cosa que quiero recordar. Pero básicamente está ahí con un pijama y el drama se desarrolla, pero no hay efectos especiales tipo reconstrucciones, cosas que hay en otros documentales, cuando se necesita verdaderamente arte para lograr generar el drama y mantener alta la concentración del espectador a lo largo de lo que dura 2 horas. Con esto, o sea, la cama del hotel y el güey sentado ahí, pero hay Cuando suena el teléfono, perdón, que no suena, dice, y lo primero que le dicen, oye, ha sonado, llevamos 8 días aquí, ha sonado alguna vez el güey, no, exacto. estoy escuchando por el teléfono y todo desconecta. Y cuando empieza a sonar la alarma del antiincendio, y entonces le llaman finalmente a la reception y dicen, ¿qué onda con esta alarma de antiincendio? Pero hay una escena que ahora me acabo de acordar, que para mí es extremadamente dramática, y no sé qué sintieron ustedes, pero yo sentí verdadero dolor, así como frente a una injusticia. Hubo 2 momentos que me dieron enorme enojo. Uno fue cuando habló Obama, que yo desprecio profundamente sus palabras así asquerosas, ya lo dije, pero el otro momento es cuando en la redacción del Guardian hay una escena donde destruyen los discos duros
porque fueron, Claro. por el gobierno inglés, fueron obligados a destruir los discos duros con la información. O sea, esa escena me parece de una violencia extrema, de sometimiento total, o sea, y ellos lo cumplen. O sea, el Guardian hace lo que le dice, es lo que estaban diciendo. Graba, y se graba esta cosa, y a mí no sé, es como, no será porque es la deformación profesional, pero ver esto me parece como te estoy aplastando con la bota a ti, periodista, que tienes que callarte el hocico y someterte a esto, y lo hacen. Y luego el Guardian se vuelve la mierda que es. Entonces se ve que lo hicieron muy bien. Entonces, pero me dolió mucho, y es una escena para mí muy potente. No sé qué sintieron ustedes. No, claro, ¿no? Ese es tiene una potencia visual terrible, ¿no? Porque además así salen chispas, ¿no? Y es machacar, digamos, todo este trabajo de libertad que han tratado de hacer esta gente, ¿no? Y malbaratarlo por el miedo que les paraliza totalmente el sistema. Y es entendible, hasta en muchos grados es entendible. No todos estamos dispuestos, que a lo mejor ninguno de nosotros en esta mesa estaremos dispuestos a hacer lo que hizo Snowden, no lo sé, pero llegar a ese grado de sometimiento, es que es muy rudo, ¿no? Porque sobre todo, yo pienso, yo tengo familia, yo no quiero... Ustedes tienen hijos, todo claro, más. Sí, entonces llega ese momento, ¿no? En que te haces todas estas preguntas. Tal vez Snowden lo que lo salva en parte es esa juventud, ¿no? No tiene hijos. Pero si se dan cuenta, al final, cuando él tiene que salir del hotel, etcétera, o sea, ahí le cae el 20, porque al principio parece, es muy inteligente este muchacho, o sea, es genial, se ve que le fuma el coco, pero también llega un punto en el cual se da cuenta, a un cierto punto en la escena donde hace así, se tira a la cama como, güey, la cagué, ¿qué es lo que acabo de hacer? Así como... Y no logra peinarse y se clava media hora tratando de peinarse para que no lo reconozcan. Entonces, o sea, también es bonito la hechura del documento, que ella logra transmitir que el heroísmo no es la falta de miedo o el hecho de que yo soy invencible. No, ahí está toda la debilidad de un joven hombre que no sabe qué hacer. O sea, ¿ahora qué? Como decían antes ustedes, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues quién sabe qué va a pasar, y se da cuenta de que pues, se caga de miedo, no sabe ni cómo salir del hotel, y está... Pues, y volviendo al tema, yo sé que ya estamos sobre la hora, pero nada más quería recordar porque se me olvidó también, así como esa escena que recordaba Federico, hay otra que a mí me impresiona mucho, que es todavía más sencilla, mucho más, en realidad más anodina, que es el momento en el que Laura Poitras está texteando con él por computadora, ¿no? Se están mandando mensajes y le dice, bueno, ¿dónde estás? Dice, no te puedo decir. ¿Se me puedes mandar alguna imagen? Te mando una cámara y tú grabas. Dice él, no, porque expondría aquí a la gente muy humilde que me está abriendo su casa. No se sabe dónde está, creo que todavía está en Hong Kong. Sí, y no quiero poner a esta gente en riesgo, ¿no? Que es gente muy linda que me está aquí acogiendo, ¿no? Y sin ellos me detienen. Entonces, ese momento que es nada más el puro texto, es brutal, y en la versión de Oliver Stone, sí que recrea el momento donde está Snowden con esta familia, que me parece que es todavía en Hong Kong, si no me equivoco. Sí. Y es una familia muy humilde que lo recibe para que pase ahí unas noches. De refugiados. De refugiados. Ajá, y que es brutal la escena, pero a mí me sigue impactando mucho más el texto, ¿no? En la pantalla negra y el texto apareciendo donde Snowden, o sea, te lo imaginártelo es lo más doloroso, ¿no? Sí. No me puedo permitir traer una cámara porque esta gente está peor que yo. Esta gente está más al borde que yo, y mira que yo estoy al borde de la mierda. Se los está llevando el demonio. Entonces es increíble porque dices, ¿quién se arriesga a recibir a alguien como Edward Snowden? O sea, la gente que ya está de por sí en el margen de todo, ¿no? Y tanta gente poderosa que pudo haber ayudado a Snowden le dieron la espalda, ¿no? Entonces, es increíble eso, ¿no? Ese momento tiene mucha complejidad de solidaridad, de dramatismo emocional, etcétera. No, a mí verdaderamente me parece un momento muy total. Lo reciben los personajes de las películas de Ken Loach.
Y dale, no podías perderlo por el bar ese de Ken Loach. Tantos directores mediocres, sin ética, sin centro moral con los que te podrías meter. Pero a mí lo más es que me disgusta Ken Loach. O sea, me parece, ya lo hablamos. El ejemplo de lo que decía Osvaldo, que es otro elemento dramático de la película, es sorprendente que estas conversaciones que se van tecleando sobre fondo negro, que suceden muchas veces en el documental, sean tan emocionantes, ¿no? Porque ya entiendes desde la introducción, que es cómo le manda una comunicación encriptada a Poitras Snowden, invitándola a escucharlo, ¿no? Desde el principio te das cuenta de que ese es el medio, y así es como Poitras entra en el mundo de Snowden, y así es como nos mete a nosotros en esa... y estamos de alguna manera investigando con ella también, estamos ya en esa mentalidad, lo cual es, otra vez, con recursos mínimos, generar expectativa, tensión, misterio, es sorprendente, ¿no? Fue todo un éxito la elección de Osvaldo Zavala de esta semana. Yo quiero subrayar esto porque ya varias veces lo había criticado, pero esta vez me parece que fue pero cuando vuelva a tocar, ahora sí no te vas a escapar y vamos a ver The Eras. Tú ya sabes. Advertimos a la gente de Cinedebate que mi siguiente selección va a ser el concierto de Taylor Swift. Voy a ejercer mi veto. Manifiéstense los que quieran. Yo tengo me toca a mí la próxima semana. Te toca a ti. No la cagues. Que Federico está ardiendo porque ya la anuncié y no quiere que sea esa. No, pero no, yo la voy a aceptar, pero va a ser pero no está disponible todavía. Entonces, si no la vas menos mal. Vas a salvar si no la consigo. Pero bueno, lo anunciaremos mañana porque creo que el balance entre esto que acabamos de hacer, un salto en el pasado, pero muy relevante al presente, hablar de cosas, que es lo que yo quiero hacer la semana que entra, de una película muy relevante a este presente, y no es una película que me haya gustado, pero es un fenómeno planetario y lo quiero entender, y qué mejor manera de ponerlo en la mesa de... Estás hablando del Eras Tour. Queridos, pues mañana anunciamos la nueva película. Buenísimo. Fue un placer y muchas gracias por darnos la oportunidad, Osvaldo, de ver otra vez esta gran película. No, qué lindo, gracias a ustedes, lo pasé muy bien. Y nos vemos pronto y les tenemos una sorpresa, porque Osvaldo está en una geolocalización muy cercana, entonces a lo mejor vamos a anunciar una sorpresa muy pronto. Ojalá que sí, que se pueda. Muy bien. Saludos, queridos. Chao, buen domingo. Hasta luego.